Aviso importante. El contenido que se presenta en este video es una recopilación histórica de discursos pronunciados por líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante el siglo XIX. Estos discursos no constituyen doctrina oficial de la Iglesia. Se comparten con fines educativos y de análisis, para comprender mejor el contexto, la fe y el pensamiento de aquellos primeros miembros de la Restauración. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Gazelle. Testimonio de Cristo y de José Smith. Discurso de Brigham Young pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 11 de julio de 1852. Nos quedan unos minutos más esta mañana para la adoración y los ocuparé para consolar a quienes me escuchan y también para consolarme a mí mismo. Doy testimonio de que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que la palabra del Señor, sea escrita o hablada, también es verdadera. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Quiénes sobre la faz de la tierra pueden hacer esta afirmación? ¿Quiénes pueden decir que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que Él vive? ¿Puede asegurar el mundo cristiano? No puede. Pueden decir que creen y que tienen fe en que Jesús vive. Pueden declarar con toda sinceridad que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Pueden afirmar firmemente que la Biblia, refiriéndose en especial al Nuevo Testamento, es verdadera y que en ella se encuentra el plan de salvación y que es verdadera. Todo esto pueden decirlo con buena voluntad y con toda seriedad. Pero pregunto, ¿dónde están los que pueden decir que testifican que Jesús vive? ¿Y quiénes pueden decir que su evangelio es verdadero y que es el plan de salvación para el hombre? Dejaré que la cristiandad conteste esa pregunta por sí misma, pero para mí es claro que no hay persona sobre la tierra, ni hombre ni mujer, que pueda testificarlo, a menos que Cristo mismo se le haya revelado. Aunque otros puedan decir con toda sinceridad que creen que Él vive, ¿quiénes testifican que la doctrina del Señor Jesucristo es verdadera? Hay un solo grupo de personas sobre la tierra que lo saben, aquellos hombres y mujeres que guardan sus mandamientos y hacen su voluntad. Nadie más puede testificarlo. Nadie más puede declarar con valentía y certeza que Jesús vive y que su evangelio es verdadero. Con base en un principio simple de lógica y deducción, aprendemos esto de sus propias palabras, escritas por uno de sus discípulos. El que hace la voluntad del Padre sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Y también, el que me ama guardará mis mandamientos. Y yo añadiré, el que me conoce y me ama, dice Jesús, guardará mis palabras. Ese es mi testimonio. Esta mañana se nos han presentado los primeros principios del Evangelio y hemos escuchado el testimonio de uno de los apóstoles de los últimos días para confirmarlo. Yo también soy testigo de la verdad de estas palabras contenidas en el Nuevo Testamento. Permítanme, hermanos y visitantes, decirles, no hay una sola persona que escuche mi voz en este día que pueda decir que Jesús vive, ya sea que se diga discípulo suyo o no, y al mismo tiempo pueda decir que José Smith no fue un profeta del Señor. No existe ninguna persona que haya tenido el privilegio de escuchar por boca de un santo de los últimos días el plan de salvación, como está escrito en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios, que pueda decir que Jesús vive y que su evangelio es verdadero, y al mismo tiempo decir que José Smith no fue un profeta de Dios. Tal vez suene un poco fuerte, pero es verdadero. Nadie que ha tenido la oportunidad de leer el Libro de Mormón y aprender sus enseñanzas puede decir que la Biblia es verdadera, que es la palabra del Señor, que es el camino, la guía y la clave para entender la voluntad de Dios, y al mismo tiempo decir que el Libro de Mormón es falso. No hay nadie en la tierra que haya conocido el Evangelio de Jesucristo a través de estos dos libros que pueda decir que uno es verdadero y el otro es falso. Ningún santo de los últimos días, ni hombre ni mujer, puede decir que el Libro de Mormón es verdadero y al mismo tiempo decir que la Biblia es falsa. Si uno es verdadero, ambos lo son.
Y si uno es falso, ambos lo son. Si Jesús vive y es el Salvador del mundo, entonces José Smith fue un profeta de Dios y ahora está con su padre, Abraham. Aunque hayan asesinado su cuerpo, él vive y mira el rostro de su Padre en los cielos. Y su ropa es pura, como los ángeles que rodean el trono de Dios. Nadie en la tierra puede decir que Jesús vive y al mismo tiempo negar lo que yo declaro sobre el profeta José. Ese es mi testimonio y es firme. Permítanme decir que me siento orgulloso de mi religión. Es lo único en lo que me siento orgulloso en esta tierra. Puedo juntar montones de oro y plata como montañas. Puedo tener muchas propiedades, bienes y riquezas, pero nada de eso se compara con la gloria de mi religión. Mi religión es la fuente de luz e inteligencia. Contiene toda la verdad que hay en la filosofía del mundo, tanto pagana como cristiana. Supera la sabiduría humana, abarca todo el conocimiento y poder del mundo. Llega hasta lo que está del otro lado del velo. Su alcance, su tamaño, su fin, su altura y profundidad están más allá de lo que los mortales pueden entender, porque no tiene límites. Permítanme comentar, queridos oyentes, en cuanto a la inteligencia y el conocimiento que se tiene hoy en día en el mundo cristiano. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona reflexiva, de razonamiento profundo y una mente sana abarcar todo ese conocimiento? Se puede calcular o comprender con la misma facilidad que se mide el peso del oro. Por ejemplo, vayamos a la Iglesia Madre, de donde surgieron todas las religiones del cristianismo. Retrocedan el tiempo en que estaba en su máximo esplendor. ¿Cuánto tiempo nos tomaría entender por completo la religión de la Santa Iglesia Católica? Podemos aprender los principios de esa iglesia, estudiar su teología hasta llegar a conocer todo lo que tiene por ofrecer, punto por punto, desde el principio hasta el final, en unos pocos años. Luego vayamos a la Iglesia de Inglaterra, y de ahí hasta el último reformador que vive hoy en día. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría entender completamente su religión, desde el principio hasta el fin? No mucho tiempo. ¿Por qué hago estos comentarios y afirmaciones? Porque tengo experiencia. Ya he aprendido toda la religión que el mundo ofrece. Los mejores y más grandes líderes religiosos que existían cuando yo era joven, de hecho, casi cuando era un niño, eran tan limitados en su conocimiento que hasta niños más pequeños que yo podían confundirlos y vencerlos en argumentos. Si uno les hacía preguntas, no podían responder ni las más simples sobre la naturaleza de Dios, el cielo o el infierno, o cualquier otro tema. Un niño de pecho, en comparación, podría dejarlos confundidos con estos temas. Y ellos siempre terminaban diciendo, grande es el misterio de la divinidad, Dios manifestado en carne. Yo les diría, grande es su necedad y profunda su ignorancia. Pero me siento orgulloso de decir sobre mi religión que la he estudiado fielmente durante 22 años, día y noche, en casa y en viajes, en ríos y lagos, en el mar y en la tierra. La he estudiado en el púlpito desde la mañana hasta la noche, sin importar lo que estuviera haciendo. La he estudiado con la misma dedicación con la que un estudiante universitario se aprende un tema de memoria. Y puedo decir que apenas he llegado al abecedario de ella. Esta religión lleva mi mente hacia la visión de la eternidad. Supongamos que el Todopoderoso les revelara el destino futuro de las naciones, que los envolviera en una visión inmensa y les mostrara el conocimiento de la eternidad, con la historia de mundo tras mundo y sus destinos. Entonces podrían tener apenas una leve idea de lo que eso representa. Y cualquier hombre o mujer que haya recibido las promesas del Evangelio sabe que el Señor Todopoderoso está en medio de todas sus creaciones, entre las naciones de la tierra, y hace su voluntad entre ellas. Su mirada es tan minuciosa como abarcadora. No se cae ni un solo cabello de sus cabezas sin notarlo. Él gobierna los mundos y astros que iluminan este pequeño planeta, y millones de mundos que ni siquiera podemos ver. Y aún así, observa hasta el más mínimo detalle de su creación. Nada se le escapa. No hay criatura que no haya sido hecha por su sabiduría y poder. Pero dejando eso de lado, hablo ahora respecto a ustedes. Él dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y si no me aman, no los guardarán. ¿Creen realmente en lo que Jesús enseñó cuando declaró por medio de sus apóstoles que en este asunto no hay punto medio? Es una consecuencia natural. Y yo digo lo mismo. Quienes aman al Señor Jesús guardarán sus mandamientos, y quienes no guardan los mandamientos no le aman. Entonces, ¿por qué no habría de sentirme orgulloso de mi religión? Si se permitiera al ser humano sentir orgullo por algo, aunque sea un poco, ¿por qué no habrían de sentirse orgullosos de su religión? Porque Dios la ama, los ángeles la adoran, y todos los ejércitos celestiales se deleitan en ella. Está rodeada de una inteligencia eterna y forma parte de ella. Por otro lado, todo el infierno está en contra de ella. Toda maldad la rechaza. Todos los hombres y mujeres que quieren refugiarse en el pecado la odian. Todo el infierno y sus seguidores la odian. Y el Señor Todopoderoso, junto con todos sus fieles, la ama. Y Él reinará con poder sobre esta tierra. ¿Qué diremos entonces? ¿No reinará Jesús y someterá al mundo? ¿Acaso no es Él, el Salvador del mundo, el unigénito del Padre? ¿Y no cumplirá Él la obra para la cual vino? ¿No es la tierra el Señor? ¿Y el trigo, la harina, el oro, la plata, la tierra y todo lo que contiene? ¿Pueden imaginar algo en esta tierra que no le pertenezca a su Redentor? Él es nuestro Maestro, nuestro hermano mayor. Él es a quien miramos y a quien intentamos servir con todo lo que podemos. ¿No deberíamos entonces sentirnos orgullosos de nuestra religión? Yo creo que si se permitiera algún tipo de orgullo, los santos de los últimos días deberían sentirse orgullosos de su religión. Sabemos que hay muchas personas que no están familiarizadas con la historia de este pueblo. Nosotros, en cambio, conocemos de manera personal e íntima la historia de José Smith y de este pueblo desde hace 22 años. Muchas personas no la conocen y han pensado que hemos sido perseguidos de un estado a otro y de un lugar a otro por nuestra maldad y actos ilegales entre la gente. No necesito decírselo a mi Padre Celestial, ni a Jesucristo, su Hijo, ni a los santos ángeles, ni a los profetas y apóstoles que vivieron en tiempos antiguos o en los últimos días. Ellos lo saben, pero puedo decirles a quienes no entienden ni conocen nuestra historia, que hemos sido perseguidos porque creemos en Jesucristo y hacemos exactamente lo que Él nos ha mandado, y no por los supuestos actos malvados de José Smith. José Smith no fue asesinado porque lo mereciera, ni porque fuera un hombre malvado, sino porque era un hombre virtuoso. Yo lo sé tan claramente como sé que el sol está brillando ahora mismo. Todo hombre y mujer que haga la voluntad del Padre y guarde los mandamientos de Jesucristo puede saberlo también, tanto como yo. Es su privilegio. Yo sé por mí mismo que José Smith fue objeto de 48 demandas y fui testigo presencial de la mayoría de ellas, pero jamás se pudo comprobar ninguna de las acusaciones en su contra. Nunca violó la ley ni el derecho constitucional de nadie. Era inocente y virtuoso. Respetaba la ley de su país y vivía por encima de ella. De entre esas 48 demandas, y estuve con él en la mayoría, ninguna prosperó. Era puro, era justo y santo en cuanto al cumplimiento de la ley. Digo esto para el beneficio de quienes no conocen nuestra historia, pero el Señor y los ángeles ya lo saben todo. Permítanme hacer otra pregunta. ¿Saben por qué fuimos expulsados de Missouri? Un viejo amigo mío me visitó anteayer. Me dijo que había estado observando mi camino, que había investigado sobre mí y había intentado conocer mi historia, pues éramos amigos. Le pregunté, ¿sabes algo sobre nuestra historia? Y por su respuesta noté que en realidad no sabía casi nada. Muchos se encuentran en la misma situación. Ahora contaré un hecho, no para aquellos que se creen sabios y llenos de conocimiento, pero que en realidad no saben nada, sino para informar a quienes no conocen nada al respecto. Sé con certeza que hombres y mujeres que viven en los condados de Davis y Caldwell, en la parte norte del estado de Missouri, incendiaron sus propias casas, ahuyentaron su ganado, mataron y destruyeron. Yo sé quiénes fueron, podría nombrarlos incluso.
y luego juraron que los mormones lo habían hecho. Este hecho lo sé con seguridad y me pregunto, ¿cómo es posible que los hombres se corrompan tanto y haya tanta maldad en su corazón? Desde el primer día que conocí al hermano José hasta el día de su muerte, nunca he conocido un hombre mejor sobre la faz de la tierra. Desde mi juventud, o mejor dicho, desde el día en que comencé a actuar por mí mismo, no ha habido un muchacho ni un hombre joven o viejo que haya intentado vivir una vida más pura y refinada que este humilde servidor. Como le dije a mi amigo, hermano Brown, desde el primer día que nos conocimos he tratado de ser un buen hombre. No he quebrantado ninguna ley, ni pisoteado los derechos de mis vecinos. He procurado andar por sendas de rectitud y vivir una vida humilde para alcanzar la felicidad eterna. Me atrevo a hablar así, aunque en el este del país está mal visto hablar bien de uno mismo. Pero desde que me hice un hombre del oeste, puedo dar discursos sin vergüenza de expresarme. ¿Por qué fui echado de mis propiedades? ¿Por qué soy perseguido y obligado a dejar atrás bienes valorados en miles y miles de dólares en Ohio, Missouri e Illinois? Aunque nunca he mirado atrás, eso para mí es como ceniza bajo mis pies. Estoy en las manos de Dios. Él lo dio y Él lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en sus manos. Todos los hombres lo estamos. Él ha guiado al enemigo por su camino y lo ha detenido con su poder. No soy yo, no fue José, no es este pueblo ni la sabiduría que poseemos lo que nos ha librado de nuestros enemigos. Ha sido el Señor. Él es nuestro capitán, nuestro guía y nuestro maestro, y en Él nos gloriamos y nos gloriaremos. Que el mundo diga lo que quiera. Nosotros nos gloriaremos en nuestra santa religión y serviremos a Dios. Y además, permítanme decir, no tengo miedo ni vergüenza de denunciar la maldad de los hombres, aunque estén en puestos altos, y José Smith tampoco la tuvo. Que venga la muerte, no importa, ¿quién le teme? Sé, al igual que el hermano Kimba, que si mi cuerpo cae al polvo, lo estaré entregando para cumplir la pena del pecado original del hombre, pues del polvo fui tomado, y al polvo debo volver. Para mí está bien. Muchas veces he sentido deseos que este cuerpo descanse, pero mientras mi espíritu y mi cuerpo estén unidos, mi lengua hablará contra el mal, con la ayuda del Señor Todopoderoso. Aunque haya maldad entre el pueblo, dentro o fuera de la iglesia, aún entre los élderes de la iglesia, si se cruzan en mi camino y puedo reprenderlos con el Señor guiándome, mi lengua será rápida para denunciar el pecado, y si el mal viene, que venga. Y si por esto mi cuerpo ha de caer, que caiga. Una vez destruido el cuerpo, ya no pueden hacer más. Hasta allí llega su poder, y también el poder del diablo en esta tierra. Pero Jesucristo tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Amén.